es un texto, un artículo de hace 20 años, es del 99, ¿sí? Es cuando recién comenzaba este siglo, pero sin embargo creo que tiene vigente muchas cuestiones que llegan hasta el día de hoy. Tengan en cuenta que cuando se escribe este artículo, el diseño curricular a nivel inicial, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, no contemplaba en el diseño el tema de los actos escolares, ¿sí? Eh, como lo hace, por ejemplo, el nuevo diseño, ¿no? Que plantea justamente la idea de los actos escolares y de las efemérides como un proceso, ver qué conocimientos se están obteniendo a partir de la preparación de esos actos y demás. Bueno, como punto de partida, digamos, la autora comienza mencionando algo que ya es moneda corriente y que ya lo hemos dicho acá en el taller y que ustedes seguramente lo vienen escuchando del año pasado, ¿no? Que las ciencias sociales nunca estuvieron ausentes del nivel inicial, más allá de que no estaban en el diseño, ¿sí? Siempre hubo una preocupación por el conocimiento de la realidad social, del mundo que lo rodea a los niños y demás, ¿no? Y nadie ha negado la importancia que tiene ese tipo de conocimiento en los saberes de la primera infancia, ¿no? Y hasta de hecho, si nos remontamos en el tiempo, uno de los intelectuales que alguna vez mencionamos en el primer proceso, Giacomenio había, en el siglo XVII, había propuesto esto o refería esto de una escuela materna, que la misma madre en realidad, acá no estamos hablando de una institución, pero la misma madre en la primera infancia tenía que proporcionar el conocimiento para poder, al niño, para poder observar el mundo que lo rodeaba, ¿no? Que lo rodea. Luego está más que claro que con el paso del tiempo esto se ha profundizado aún más y en las últimas décadas las corrientes pedagógicas de la psicología educacional, de las investigaciones didácticas en el nivel inicial incluso, ¿no? Impulsaron una renovación con respecto al enfoque de incentivar a los niños a pensar la realidad social, a pensar ese mundo que nos rodea, ¿no? Y eso claramente, esa renovación lo que lleva a que deje de ser una mera descripción para comenzar a tener un intercambio activo del niño con el mundo y con la realidad social que lo rodea. Seguramente ustedes algo de estos trabajos, de este tipo de trabajo, lo habrán hecho en las unidades didácticas que me enviaron, así que este fin de semana ya las comienzo a corregir. ¿No? Ustedes habrán propuesto, además de actividades que tienen que ver con la descripción, posiblemente, y es la idea, ¿no? La de indagar el ambiente, indagar diferentes cuestiones que surgen en ese recorte de la realidad social que ustedes seleccionaron. En medio de todas estas grandes transformaciones que sufre para bien el nivel inicial, ¿sí? Y los conocimientos y la primera infancia, eh, las efemérides han quedado completamente marginadas, ¿no? Siguen apareciendo como un número en el calendario, hay un número en rojo, ¿no? Que nos alerta de que se aproxima esa fecha y que algo hay que preparar, ¿sí? Pero bueno, hay una preocupación por parte de la autora que justamente, y con respecto a la efeméride, no se ve una renovación de la enseñanza en el nivel inicial, ¿no? De hecho, ella en la página 59 plantea, por ejemplo, dice, en efecto, mal que nos pese, las propuestas de transformación apenas han logrado hacer mella en la mayoría de las estereotipadas imágenes de negritas lavanderas, negritos candomberos, pregoneros que alternan con damas patricias y atildados caballeros de galera, ¿no? Esa imagen que suele ser repetida, este estereotipo, ¿no? Cuando se trabaja puntualmente efemérides como el 25 de mayo o el 9 de julio. Incluso entonan el unísono frente a la escenografía que nos llevan ahora, canciones que hablan de la alegría por la libertad, dice por ejemplo, ¿sí? Como si la libertad, el cumplimiento de la patria, como si la libertad se hubiera obtenido y sellado, como si la patria hubiera nacido así mágicamente, bueno, no todo
esto que es mucho, mucho más complejo. Lo cierto es que la preocupación que tiene la autora con respecto a la efeméride es que si bien en el nivel inicial se ha avanzado muchísimo, y desde que escribe esta autora, 20 años después más todavía, el tema de la efeméride era un tema que estaba bastante estancado, ¿sí? Respecto a la efeméride, bueno, un poco el recorrido, ¿no? Las efemérides justamente se trata de un tipo de acontecimiento que intenta permanecer en la memoria social, ¿sí? Intenta recordarse y conmemorarse en la memoria social, ¿no? Y mantenerse a lo largo del tiempo. En el caso de Argentina, ya las efemérides, no con el nombre efeméride, pero sí esa forma de celebrar determinadas fechas, ¿no? Y de conmemorar determinadas fechas, nace ya con la Junta de Gobierno, con la primera Junta, ¿sí? Ya a partir de 1810 hay como una necesidad y una preocupación por tener el control, digamos, de ocupar las calles y los espacios públicos, pues se hacían ahí, ¿sí? Y tener un control, digamos, de los discursos y de las imágenes que podían salir a partir de la Revolución de Mayo y demás. Los festejos eran festejos militares, ¿sí? Con artillería, fuegos artificiales, pero también detonaciones de artillería, ¿no? Se celebraba la asunción de nuevos gobiernos, los triunfos militares también, ¿no? Era como muy de esas primeras efemérides y demás. Luego el panorama de las efemérides va a cambiar bastante con la inmigración masiva, cuando llegue una cantidad de inmigrantes europeos muy importante entre 1880 y 1930, y haya una Argentina muy cosmopolita, ¿no? donde había niños de variadas nacionalidades y demás, y donde estaba todavía esta construcción de la nación argentina, y la necesidad de construir los panteones de los héroes nacionales, y demás, es justamente en ese momento que el gobierno termina dando la ardua tarea a las escuelas, a las instituciones, para que lleven adelante las efemérides, ¿no? Como herramienta de integración a la nación. Entonces la efeméride era crear al ser nacional, ¿sí? Hasta ahí. Era amar al país. Tenía que ver puntualmente con eso. Está claro que primero van a ser las escuelas primarias las encargadas de este tipo de desarrollo y de práctica, pero esto se va a extender rápidamente al nivel inicial, sobre todo a partir de la década de 1940, cuando va a haber una expansión del nivel inicial, ¿no? De jardines de infantes y de profesorados y demás, en Argentina y particularmente en Buenos Aires, como también en el nivel secundario, que hasta ese entonces no era obligatorio, y un número bastante menor llegaba a cursar el nivel secundario, ¿no? Y bueno, y después, digamos que en ese recorrido de las efemérides llegan hasta el día de hoy, la autora tiene ese miedo de que muchas de esas cosas, de estas características, se mantienen en pie. Y ella divide con la comunidad educativa el tema de la efeméride, primero las maestras, después los padres y después obviamente que los niños. Con respecto a la maestra, dice, ¿no?, que las efemérides parecen esfumado, ¿sí? Y quedan, las efemérides dejaron o dieron un paso y dejaron ahí lo que serían dignos representaciones a partir de actos. Es decir, dicho de otra manera, lo que está planteando la autora es que los actos escolares terminan reemplazando las efemérides. ¿Sí? Se perdió realmente el sentido de la efeméride y por qué las efemérides y demás, ¿no? Da una serie de citas que ella lleva adelante una encuesta a maestras, ¿no? Y están las opiniones de las docentes, y hay opiniones de todo tipo, ¿no? Muchas tienen que ver con la respuesta que dan sobre las efemérides, cómo la efeméride, o cuando se aproxima una efeméride, te quita tiempo para poder realizar otro tipo de proyectos, ¿no? Como por ejemplo, una docente que dice, cuando me doy cuenta solo me quedan 3 clases de música, me gusta trabajar con los chicos, pero para los actos los ensayos son matadores y se pierde mucho tiempo. Bueno, hay toda una serie ¿no?,
de situaciones que plantean cómo el acto o las efemérides terminan siendo un estorbo porque demanda demasiado tiempo y demás. Otros que tienen que ver con casos quizás de inexperiencia o de falta de creatividad, ¿sí? Una dice, por ejemplo, tengo muchos chicos, ¿qué puedo hacer, ¿no? Para la preparación, para el trabajo, la efeméride en realidad, ¿no? Pues se está pensando pura y exclusivamente en preparar el acto, y ahí viene el problema, justamente. Yo no soy muy creativa para los actos, bueno, hay otros casos ahí. Después hay una docente ya paranoica, yo diría, que dice, no sé mucho de historia, los actos me ponen muy nerviosa, los padres te juzgan, la directora te persigue, los chicos también se ponen nerviosos y me siento como una vidriera, ¿no? Esta idea de que preparo el acto porque es lo que se expone, porque es lo que se ve, y si sale bien el acto, y si todo está bien decorado, y si los chicos bailan y demás, eh, puedo cubrir o puedo cumplir con esa exigencia, ¿no? Como que las efemérides se reducen a los actos y nada más. No creo que sea que los padres te juzguen y los directivos te persigan, pero bueno. Eh, con respecto a los padres también, los padres tienen sentimientos muy, muy encontrados, ¿no? Con los actos escolares, eso se ve claramente. Eh, tienen sentimiento de orgullo, pero también de fastidio muchas veces, ahí también, ¿no? Hay de todo tipo, eh, como por todo tipo de testimonio, quiero decir, ¿no? Como por ejemplo, una madre que dice mi nene casi no actuó, otro que menciona, bueno, una mamá ya casi desequilibrada, que dice estoy muy enojada con Paola, sería la hija, porque no quiso actuar, ya va a ver, ¿sí? Como que la casa lo va a agarrar. Eh, Otra mamá ya enojada que dice, realmente podrían haber avisado antes lo del disfraz. Hace 2 noches que no duermo, ¿sí? Bueno, todas estas, también esta idea, pero ninguno de los padres se pregunta qué conocimiento adquirió su hijo o su hija, ¿no? A partir del trabajo de la efeméride. Y acá tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero, que la efeméride hoy en día no tiene la misma función como tenía antes de formar el ser nacional, ¿sí? Sí, un ciudadano, sí, un ciudadano y demás, pero no la idea de un ser nacional y demás, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado está claro que tanto lo que dicen las maestras como lo que dicen los padres terminan de corroborar la pérdida del sentido de las efemérides, ¿sí? Se transforma ya en actos rutinarios y vacío de significación. ¿Por qué decimos vacío de significación? Bueno, porque en realidad la pérdida del sentido se produciría al no encontrar vinculaciones entre el pasado y el presente. El pasado, el presente y el futuro, pero por lo menos el pasado y el presente. ¿Sí? Es decir, estamos viendo el 25 de mayo. Bueno, ¿para qué? Terminan haciendo un acto que se trata de situar en la época y queda allá lejos y hace tiempo y no tiene nada que ver con nosotros. ¿Sí? Cuando en realidad la efeméride tiene que justamente, cualquiera de las efemérides, ¿sí? Tienen que funcionar, digamos, con una especie de bisagra entre por lo menos el pasado y el presente, ¿no? Entonces, eso es lo que para la autora lo termina vaciando de todo significado. Ahora bien, con respecto a las efemérides y los niños, está claro de que si nosotros tenemos la idea o el concepto tradicional de las ciencias sociales, ¿no? Que entiende la historia como una recopilación de datos del pasado, eh, podríamos afirmar que en el jardín no podría alcanzar esos conocimientos históricos. Eso está más que claro. Un nene de jardín tiende a confundir el cabildo con la casa de Tucumán o hasta incluso el cabildo con la casa rosada. En otros extremos, tampoco la noción del tiempo y orden cronológico es muy, muy firme, eso está más que claro, ¿sí? No sé, ahí el texto dice, algunos niños piensan de que Menem, porque es un texto que cuando estaba Menem, podemos ir a Alberto Fernández, que está ahora como presidente, Alberto Fernández sacó a Sarmiento, reemplazó a Sarmiento como presidente, ¿no? Ese tipo de categoría. Ahora bien, la enseñanza de la historia hoy, o la historia hoy, ¿sí? Ya no aborda más esto de la descripción, sino que lo que intenta hacer justamente
es poder explicar, poder interrelacionar los procesos históricos, ver los cambios, las permanencias, ver la resistencia, los conflictos. Y uno podría pensar con toda razón de que eso es más difícil que lo otro. Uno podría decir, bueno, pero si vos me estás diciendo de que un nene de nivel inicial no puede incorporar y ordenar cronológicamente toda una serie de datos históricos, me parece que esto otro de poder interpretar, identificar cambios, permanencia y demás, es más complejo. Es más complejo, pero está claro de que los niños eh, recurren frecuentemente al pasado, tienen un interés del pasado, por lo primitivo fundamentalmente, ¿sí? Pero tienen un interés sobre el pasado, que plantean muchas hipótesis los chicos sobre el pasado, ¿sí? Cómo eran las cosas antes y demás, y por eso claramente, y dentro del nivel, se puede llevar adelante estos tipos de trabajos, ¿no? El trabajo de las efemérides a partir de identificación de cambio, de permanencia, de conflictos, ¿sí? Tratando de interpretar los sucesos históricos y demás y vincularlo entre pasado y presente. Justamente la autora da una serie de ejemplos que me parece que están buenos, no son clases ni nada, pero me parece que están buenos las ideas, ¿no? En esta relación entre pasado y presente. Por ejemplo, Revolución de Mayo, ¿no? Lo que propone como un ejemplo para que no sea simplemente un acto y ya está. Dice, jornada con abuelos, a los que se les pide que trajeran el objeto más antiguo que podían conseguir. A partir de ellos, jugaron abuelos y nietos, haciendo línea de tiempo con los objetos, se explicaron sus usos, la diferencia con los usos actuales, su reemplazo, etc. ¿Sí? La efeméride es la Revolución de Mayo, el 25 de mayo. De hecho, una docente puede justamente tratar de ver qué juegos se hacían en principio en las primeras décadas del siglo XIX, ir trayéndolo y demás, ¿sí? Pero saliendo del simple acto y de los hechos históricos, ¿sí? De la efeméride. Otro ejemplo que me parece muy interesante es el de la Declaración de Independencia del 9 de julio. Dice, un festejo en la plaza cercana al jardín, cursando invitaciones a los vecinos, el club del barrio se encargó de los fuegos artificiales, los padres de la ambientación, juego de la época, empanada para completar, un paseo de carreta y de carrera de triciclos, ¿sí? Entonces, toda una serie de, de acciones y de recursos que van más allá de la efeméride, ¿sí? También aparece el de 7 de agosto, donde plantea, por ejemplo, el tema del juego de la época y la anécdota referida a Merceditas, ¿sí? Para poder trabajarlo y demás. Pero bueno, es un poco la idea de la ampliación que tienen, ¿sí? las, la función y la efeméride y cómo llevar adelante y trabajar efemérides en el nivel inicial. Dentro de ese calendario en rojo que decíamos, el primero que nos aparece de una manera nacional, ¿no? Dentro de las efemérides nacionales, estoy queriendo decir, aparece justamente el 24 de marzo, ¿no? El día de la memoria, ¿sí? Por la justicia y la verdad, que tiene que ver justamente con el recordar, el conmemorar una fecha muy oscura como fue la última dictadura militar, ¿no? Donde hubo desaparecidos en Argentina, donde hubo mucha censura, donde hubo mucha violencia, ¿no? Y demás. Entonces, este tema, esta efeméride, hasta hace muy poco no se trabajaba en el nivel inicial, porque es muy complicado, son temas muy duros y demás. Pero ya hará por lo menos una década, ¿sí? Creo que un poquito más, si no me acuerdo, en el 2008 fue esto, ya se comenzó justamente a proponer el trabajo del 24 de marzo como efeméride, ¿sí? Entonces les comparto, este PowerPoint es muy cortito, ¿sí? Pero quiero compartirles la idea que tiene el Ministerio de Educación Provincial, el nivel inicial. Por favor, necesito que alguien me diga si ya se compartió, eso sí. Sí, profe. Perfecto, bárbaro.
Entonces, un poquito de manera general, ¿no? Porque uno se puede preguntar, bueno, pero ¿cómo trabajo en el nivel inicial algo vinculado a esta cuestión de el Día de la Memoria y esos hechos tan trágicos que sucedieron en nuestro país? Bueno, acá un poco la idea tiene que ver, la idea del Ministerio de Educación, tiene que ver, y es una muy linda idea, con recuperar los textos prohibidos y la censura de los textos. Dentro de los textos prohibidos hay textos académicos y demás, pero también hay cuentos infantiles, cuentos que se utilizaban en el nivel inicial, y cuentos infantiles que justamente terminaban siendo censurados. Entonces, el propósito del nivel inicial, que tiene que ver con la formación de la ciudadanía, ¿no? Y la importancia de enseñar los derechos humanos en el nivel inicial, ¿no? ¿Para qué se enseña los derechos humanos en el nivel inicial? Bueno, por un lado, para defender los propios derechos de uno, y por el otro, para respetar justamente el derecho de los demás, ¿sí? El derecho de los otros. Entonces, aquí la efeméride, ¿sí? Es necesario que los niños tengan la oportunidad de conocer un momento histórico donde los derechos terminaron pisoteados, terminaron avasallados, ¿no? Esa es la intención nuclear de esta efeméride, ¿sí? Es la necesidad de reconstruir la memoria de un pasado reciente. Obviamente, y como ya lo dije con anterioridad, es un tema complicado, que es aún más difícil cuando se aborda con niños pequeños, ¿sí? Y la propuesta didáctica que liga la enseñanza de la memoria y los derechos humanos y los derechos de la infancia, ¿sí? La propuesta didáctica que uno tiene que plantear a la hora de trabajar esta efeméride es ligar justamente el tema de memoria, el tema de derechos humanos y el tema de infancia. Como propósitos, proponer situaciones de ejercicio democrático que le permitan a los niños ir avanzando en su formación ciudadana, ¿sí? Esto de poder no solamente analizar ese momento histórico y el por qué fueron censurados y demás, sino que además de eso, que sea un espacio para poder intercambiar ideas y respetar esas ideas y demás, ¿no? De los niños, estamos diciendo, favorecer la indagación y el conocimiento de algunos aspectos del pasado histórico reciente para que puedan ir apropiándose de la memoria colectiva. Bueno, algunos de los contenidos, hecho histórico, conocimiento y valoración de los acontecimientos y conmemoraciones significativas para la nación. Esto también es significativo el 24 de marzo. No solamente el 25 de mayo o el 9 de julio, sino que estas fechas también, ¿sí? Son importantes, en este caso para que no se repita, si no hay nada para festejar, eso está más que claro. La vida cotidiana del pasado reciente, la suspensión de los derechos de las personas, ¿sí? Plantea una serie de materiales, ¿no? Y demás, que esto lo pasamos, y plantea algunas ideas, a ver un segundito que plantea algunas ideas que tienen que ver con justamente los libros, los cuentos que estuvieron prohibidos, ¿sí? Luego de una lectura luego de la lectura, que los alumnos compartan sensaciones, hablar sobre la historia, sobre las características de los personajes, discutir releyendo fragmentos. Bueno, los cuentos que me parece que son muy lindos para trabajar, las efemérides, Un elefante ocupa mucho espacio, ¿sí? Uno de los libros prohibidos durante la dictadura. Cuentos que están dirigidos al nivel inicial, ¿sí? Almita, ¿me cerrá la puerta, por favor? Libros que están dirigidos al nivel inicial, justamente. El pueblo que no quería ser gris, ¿sí? Estos dos cuentos, por ejemplo, reflexionan sobre la acción de personajes como el domador y el rey domador, ¿sí? El rey, que es en el cuento del pueblo que no quería ser gris, el domador, que es en Un elefante ocupa mucho espacio, y sobre los sometimientos de otras personas. El rey sobre el pueblo, por ejemplo, en el cuento El pueblo que no quería ser gris, y el domador sobre los animales, Un elefante ocupa mucho espacio. ¿No? Propone la pregunta ¿por qué les parece que fue prohibido? Puede hacer que los niños encuentren fácilmente varios indicios en el texto para justificar la respuesta, ¿sí? Otro cuento muy lindo para trabajar es La planta de Bartolo, ¿sí? ¿Qué opinan que hacía Bartolo? ¿Qué les parece que quería Bartolo cuando dijo en esta parte, ahora todos los chicos tendrán cuaderno? ¿Qué les hace pensar? ¿Les parece que por decir eso, que el cuento podía haberse prohibido, ¿no? Toda una serie de indagaciones. Eso es lo que se plantea desde un documento del Ministerio
de educación, ¿sí? Yo acá voy a compartir otro. Me avisan cuando se pudo compartir, cuando ya lo están viendo, digo. ¿Se ve ya? Ahí sí, profe. Muy bien. Bueno, justamente el tema, lo mismo, sobre la censura literaria como para ampliar lo de los cuentos y demás. Bueno, justo que Quino falleció ayer, ¿no? Como portada esto de basta de censura. O se le acabó la pintura o terminó por raso que son del domin público, ¿no? Como que están cortados y está censurada Mafalda en este caso. Bueno, el mes de la memoria es también una ocasión para recuperar textos prohibidos por la dictadura, conocerlo, descubrirlo y ofrecerlo para su lectura. Uno de los cuentos también, aparte de lo que ya hemos nombrado, es La Torre de Cubo, de Laura de Bentach, ¿sí? Que fue escrito en el 64 y que se destacó por su ilimitada fantasía. Es un libro que contiene muchas historias y cuentos que hablan de una nena que construye una torre de cubo que la lleva a mundos imaginarios, una nena que está dibujando en la pared de la cocina, ¿sí? Un pueblo y cobra vida, o de marineros de papel que quieren descubrir qué es el mar, ¿no? Bueno, toda una serie, ¿no? de mundo de fantasía. Luego también, bueno, la planta de Bartolo, que ya lo nombramos con anterioridad, ¿no? Donde Bartolo siembra una planta que nace en cuadernos de esa planta y él regala esos cuadernos, ¿no? Así los chicos podían escribir y aprender y demás. Y un vendedor cuando ve la planta primero se enoja, después quiere comprársela a Bartolo, Bartolo se niega a venderla, entonces el comerciante envía a la policía y los chicos defienden a Bartolo, ¿sí? Y demás. Entonces, los cuentos de la autora hablan de la vida cotidiana, por ejemplo, los padres que trabajan, las familias a las que no le alcanza la plata, ¿sí? Para la dictadura militar, tales calificativos tenían una carga peyorativa. Entre otros argumentos, la prohibición aducía que el libro criticaba la organización del trabajo, la propiedad privada, por ejemplo, la planta de Bartolo, la propiedad privada, ¿sí? Y el principio de autoridad. Por eso son las razones que dicen de que se censura. Bueno, un elefante ocupa mucho espacio, que es el que habíamos comentado también o nombrado. Acá claramente la propiedad privada y la organización del trabajo y el principio de autoridad aparecen, esos tres argumentos aparecen en este libro de Elsa Borderman, ¿sí? Es un libro compuesto de 15 cuentos, ¿no? Entre los cuentos aparece este cuento que decimos El elefante ocupa mucho espacio, donde Víctor, que es el elefante, ¿no? Del circo, se decía a pensar, ¿sí? Y le explica a los otros animales, compañeros del circo, de que estaban presos y que trabajaban para el dueño del circo, ¿no? Que se llenaban los bolsillos, y entonces organizan toda una protesta. Que bueno, terminan poniendo a los hombres, al domador y a todos en jaulas y los obligan a hacer las cosas y las acrobacias que tenían que hacer los animales en el circo, ¿no? Crean un primer circo humano, por decirlo de alguna manera, y que, bueno, los hombres no soportan más la humillación y el cansancio y todas las cosas que tenían que hacer, ¿sí? Y terminan dándole la libertad a los animales, ¿no? Justamente se llama Un elefante ocupa mucho espacio porque cuando vuelven al África en avión, todos van en un avión y el otro tiene que ir Víctor, porque Víctor ocupa mucho espacio, un elefante muy grande, ¿no? Bueno, son varios los cuentos que aparecen, ¿sí? Que aparecen detallados. Y yo quiero, antes de que se corte, quedan 5 minutos, antes de que se corte, mostrarle una serie de actividades con este último cuento que decíamos recién. ¿Sí? Con un elefante ocupa mucho espacio. Por ejemplo, estas son actividades, ¿sí? Son actividades sueltas. Que se observen las imágenes que se pueden proyectar o que se puede mostrar, ¿no? A partir del libro con los niños. Que observen esta primera imagen, que observe esta segunda imagen, que es cuando Víctor está rompiendo los barrotes para salir y liberarse, y esta otra imagen.
hacer una lista de lo que observan los niños, pedirles a los niños que realicen preguntas sobre lo que observan en la imagen, buscar colectivamente las respuestas a esa pregunta, ¿sí? De manera de ir creando el relato entre todos. Y por último, recrear el cuento o realizar una canción corta con el relato que se fue configurando con los niños, por ejemplo. Otra alternativa sobre el cuento, ¿sí? Leer en voz alta, el cuento, ¿no? Un elefante ocupa mucho espacio, preguntarle a los niños sobre las partes del relato que más les llamó la atención, cuáles son las imágenes que quedaron después de la lectura, que los alumnos realicen algún tipo de representación, un dibujo, una pintura, un trabajo con masilla, ¿sí? sobre el cuento. Contarles por qué estas obras estuvieron prohibidas o censuradas, aprovechar la ocasión para trabajar sobre el significado de estos términos, hablar también de la libertad, que es el punto central del cuento, de los derechos, de la justicia, de la solidaridad, de ellos pueden construir que ellos pueden construir alguna frase que la docente pueda escribir y los alumnos colorear, ¿sí? Entonces, un poco la idea con los cuentos. Yo no sé si lo conocían a estos cuentos ustedes, si ahora ya las escucho a ustedes hablar. Yo no sé si conocían los cuentos ustedes, si estuvieron trabajando algo sobre estos. ¿Lo conocían? Sí, profe. En el secundario habíamos leído Un elefante ocupa mucho espacio. Bien, Camila. ¿Y vos, Rocío, lo viste en secundario o también lo viste en el terciario? No, lo vi acá en el profesorado. Justo con la profe Aversa vimos algo sobre la literatura prohibida, Claro. y con la profe Medina ayer también hablamos sobre eso. Bien. Bueno, es una de las posibilidades para trabajar en el nivel inicial justamente estos cuentos, que la verdad que son cuentos muy lindos, son cuentos que están claramente adaptados al nivel inicial, y de hecho son cuentos que se daban en el nivel inicial. Hay un libro que se llama, justamente se llama Un golpe a los libros, ese es el nombre del libro, que trata sobre todos los libros que fueron censurados, y hay una parte que trata el nivel inicial de estos cuentos, y hay testimonio de docentes, de maestras, de cómo la maestra, por ejemplo, llegaban los niños y capaz que una nena o un nene le decía, profe, señor, usted usted no leyó tal cuento que no se tiene que leer, por ejemplo, y entraba el temor, porque eso los padres le decían obviamente, o el temor de que veían en las noticias, ¿sí? De que estaban prohibidos determinados libros y demás, porque esto salía publicado que estaba prohibido, ¿no? Y de hecho, ni que hablar con las mismas escritoras, ¿no? Escritoras que tuvieron que exiliarse, tuvieron que ir del país, ¿sí? Como pasó con músicos y con muchos artistas y demás, políticos también, se tenían que exiliar del país, ¿no? Entonces, una de las posibilidades que hay para trabajar justamente esta efeméride tan dura, tan oscura, pero que se tiene que trabajar desde el nivel inicial, son justamente a partir de esos cuentos. Yo a ustedes les subí 2 cuentos, que creo que es La planta de Bartolo y Un elefante ocupa mucho espacio, ¿sí? De manera digital, a la que lo tengan ahí, ¿bien? Bueno, por hoy ya está, ¿sí? Terminamos por hoy. La clase que viene vamos a ver, seguimos con efeméride y vamos a ver 2 textos que creo que lo vieron con Damián Aguilar, que tiene que ver uno sobre el 25 de mayo y otro sobre el Día de la Tradición, y el 12 de octubre, ¿sí? Que muestra, digamos, cómo se trabaja hoy, las efemérides, el tema de los conflictos, los actores sociales y demás. Y esa misma clase vamos a charlar ya sí sobre el segundo trabajo. Y esa creo que es, si no me equivoco, la última clase que tenemos por Zoom, ¿sí? Después ya no vamos a tener, salvo que se necesite, ¿sí? Bien, bueno, hablo rápido porque se está por cortar. Muchas gracias por conectarse y que tengan una linda tarde, y el fin de semana ya estaré enviando la devolución de los trabajos. Muchas gracias, chicas, que descansen. Gracias, profe. Chao, profe, muchas gracias. Hasta luego.